¿Qué tal, jóvenes? Buen día, de nuevo aquí en Química Valdés. Vamos ahora a hablar de una parte muy interesante de las funciones inorgánicas que vienen a ser las principales funciones inorgánicas, ¿sí? No sin antes ir a un punto interesante que son los conceptos previos, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya debes tener en cuenta que hay estados de oxidación y hay valencias, si no hay un video que habla acerca de esto, ¿ya? Entonces vamos a hablar ¿de qué vamos a hablar? De un primer punto que es la función química, ¿sí? La función química. Ah, bien, profe. Ahora la pregunta es, ¿qué es una función química, no? Ah, profe, entonces, ¿qué es una función química? Una función química tendría que ver con qué? Con un conjunto de compuestos. Ah, y es un conjunto, profe, sí. Es un conjunto de compuestos que presentan, sí, conjunto de compuestos que presentan propiedades, conjunto de compuestos que presentan propiedades semejantes. Ah, profe, ¿qué significa eso de que se parecen? ¿Estamos bien? Sí, se parecen, presentan propiedades semejantes. Pero ¿debido a qué? Ah, correcto, debido, ¿sí? A, al grupo funcional, ¿sí? Debido al grupo funcional que presentan en común. Debido al grupo funcional que presentan en común. ¿Qué significa esto? ¿Qué entiendo por esto? Primero, hablemos del conjunto de compuestos, ¿ya? Imaginemos, tengo acá el calcio OH2, luego tengo el sodio OH, luego tengo que el aluminio OH3. Y pregunta, ¿es o no es este un conjunto de compuestos? Sí, claro, puede haber más, ¿no? O sea, podríamos hablar que este conjunto podría ser un más grande, ¿no? Pero ahorita vamos a decir que ahorita esto de acá es un conjunto de compuestos, ya de una mejor manera. Entonces, este es un conjunto de compuestos, ¿sí? Y este conjunto de compuestos, ¿qué tiene de semejante? Tiene de semejante el OH. ¿Estamos o no? ¿Sí? Tiene de semejante el OH. Entonces, podríamos decir que este es un conjunto de compuestos que presentan propiedades semejantes debido a que tienen un grupo funcional en común, ¿ya? Pero ¿qué propiedades semejantes, profe, tienen? Yo no entiendo. Por ejemplo, tienen propiedades como que, a ver, una propiedad, vamos a decir que son amargos, ¿sí? Son amargos. Podríamos decir que su pH es básico, ¿sí? El hidróxido de sodio, el hidróxido de aluminio, hidróxido de calcio, ¿no? pH básico. También podríamos decir que son untuosos o jabonosos al tacto. Bien. Y todo esto principalmente gracias a que, gracias a que tienen un grupo funcional. Y este grupo funcional, ¿cómo se denomina? El OH, ese grupo funcional, ¿sí? Su nombre es hidroxilo, ¿ya? Entonces, ahora vamos al segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? Este grupo funcional. ¿Qué es, profe, un grupo funcional? Ah, bien, entonces vamos a hablar de qué cosa es un grupo funcional. Vamos a decir, un grupo funcional sería ¿qué? Sería un átomo o conjunto de átomos, átomo o conjunto de átomos, si es un átomo o conjunto de átomos con propiedades definidas. Ah, mira, qué interesante, ¿ah? Con propiedades definidas, con propiedades fijas. Gracias a eso, al posicionarse o enlazarse o unirse a un elemento, ¿es qué cosa? Es que le dan propiedades en común. Ah, bien. ¿Y qué grupos funcionales, profe, conoce? Ah, bueno,
Bueno, vamos a dar de ejemplo algunos, ¿no? El hidrógeno. También tenemos el OH, ¿sabes? También tenemos el oxígeno a la -2, ¿sí? O también tendríamos el oxígeno 2 a la -2. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ah, ¿y cómo se llaman esos grupos, Profit? Ah, ya. Bueno, estos grupos van a tener su nombre. A ver, el primero, yo sé que viene a tu mente el primer grupo funcional. ¿Cómo se llama el primer grupo funcional que ha venido a tu mente? Se llama ácido. Ah, bien, sí, 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 recuerdo, profe, sí. Se llama ácido, ¿sí? O se denomina también protón. Claro, hidrógeno ácido, ¿no? Hidrógeno de tipo protón. El segundo se denomina hidroxilo, aunque ahora le llaman hidróxido. Sí, el siguiente se denomina óxido y el siguiente se denomina peróxido. Y ahí tenemos ejemplos de grupos funcionales, ¿sí? Y profe, y ejemplo de funciones no nos ha dicho. Ya, bueno, te colocaré acá algunas. Si yo veo metal OHX, es una. Si yo veo elemento 2 oxígeno X es otra. Y si veo elemento hidrógeno X es otra. ¿Y cómo se llaman esas funciones? Si te das cuenta, en la primera, lo interesante o lo resaltante es el OH, ¿o no? Ah, sí, 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 ya, perfecto. Entonces, la primera, lo resaltante es el OH. En la segunda, lo resaltante es el oxígeno. Y en la tercera, lo resaltante, ¿qué es? El hidrógeno. Entonces, ¿cómo se le va a llamar a la primera? Hidróxidos. Es la función hidróxidos. La segunda es la función que óxido. Y la tercera es la función hidruro. Entonces, hidróxido, óxido, hidruro, ¿sí? Y ahí tenemos las principales funciones. Y ahora vamos a hablar de cómo así se forman estas funciones, en este caso, en las principales funciones. Ahora, cuando hablamos de las funciones o de las principales funciones inorgánicas, hay que entender que todo parte de los elementos. Ah, de los elementos, sí. Entonces, vamos a considerar o tomar en cuenta primero un metal. Ah, ya, profe, un metal. Entonces, este metal en la naturaleza, ¿qué puede hacer? Puede interaccionar. ¿Estamos? ¿Sí? Puede interaccionar. ¿Con qué puede interaccionar, profe? Bueno, puede interaccionar, si lo quieres ver así, puede interaccionar ¿con qué? Con un metal o también ¿con qué? Con un no metal. Perdón, claro, un metal o un no metal, pero comúnmente, ¿con qué puede reaccionar? Con no metales porque se atrae. Y estos no metales, ¿qué pueden ser? Pueden ser el hidrógeno y pueden ser el oxígeno. Ah, profe, ya. Entonces me dice que el metal puede reaccionar con otro metal o puede reaccionar con un no metal. Sí, y que principalmente el no metal con el que se va a reaccionar, ¿cuál es? El hidrógeno o el oxígeno, ¿ya? Es más, voy a acercarlo un poquito más porque me va a faltar espacio, ¿sí? Sí, y vamos a decir, como te decía, que puede reaccionar o con el hidrógeno o con el oxígeno. ¿Estamos bien? Ya está. Y si reacciona, profe, con el hidrógeno o con el oxígeno, ¿va a ser igual? No, pues, de hecho que no. De hecho que no. Porque si el metal reacciona con el hidrógeno, entonces lo que se espera que se vaya a formar, ¿qué es? A ver, ¿quién recuerda? Ustedes saben, es un hidruro, ¿o no? Pero un hidruro exactamente de qué tipo? Es un hidruro metálico. Ah, profe, sí, ya me acuerdo. Sí, un hidruro metálico. Y si reacciona con el oxígeno, lo que va a formar que es un óxido metálico. Ya está. Y, profe, ¿cómo diferencio? Sencillo, sencillo. ¿Cómo así? El hidruro metálico tiene la forma metal hidrógeno X. Ya luego aprenderemos por qué. Y el óxido metálico tiene la forma ¿qué? Tiene la forma elemento 2 oxígeno X. ¿Estamos bien? Ah, bien, metal hidrógeno X y luego elemento 2 oxígeno X, ¿sí? Y, profe, ¿y ahí queda todo? No, porque estas funciones, para empezar, cada una tiene propiedades distintas, como por ejemplo, yo puedo hacer reaccionar acá al óxido metálico o al hidruro metálico con agua. Y al hacer reaccionar al óxido metálico o al hidruro metálico con agua, ¿qué voy a decir? Voy a decir que se va a obtener lo siguiente. En ambos casos
se va a obtener un hidróxido. Ah, ya, un hidróxido. Ah, bien. Sí, en ambos casos se va a obtener un hidróxido. Bien. Solo que en el primer caso, cuando es hidruro, se obtiene hidróxido más hidrógeno. ¿Ya? Y profe, ¿cómo reconozco un hidróxido? La forma es metal OHX. Metal OHX. Ah, qué interesante. Ya bien. ¿Sí? Y ahí queda todo. Bueno, la primera parte, el camino del metal, digamos el camino del varón. ¿Sí? Por otro lado, vamos al camino de la chica, ¿no? Vamos a imaginar el camino de la chica. La chica, vamos a decir que es el no metal. Ah, perfecto. ¿Sí? Y el camino de la chica es parecido, claro, es parecido al camino del varón, solo que la diferencia es en ciertas características, pues, ¿no? Las mujeres obviamente son distintas de reaccionar con diferentes, digamos, cosas, ¿no? De repente un varón ve una pelota y, no sé, quizá viene a su mente patearla, pero quizá una señorita ve en su mente que, de repente bolearla, ¿no? O sea, no es que quiera yo hacer, em, ¿cómo se dice? Que yo quiera estandarizar comportamientos, pero digamos que se puede ver eso, ¿no? Digamos que comúnmente, digamos, los varones son un poco más toscos, las mujeres un poco más delicadas, ¿no? Digamos. Entonces, bajo ese criterio, yo podría decir que el metal, tanto como el no metal, pueden reaccionar con lo mismo, pero la interacción que se va a presentar va a ser algo diferente. Ah, ya. Entonces, las propiedades van a ser algo distintas, sí. Entonces, cuando nosotros hablemos de que el metal reaccione con el hidrógeno o con el oxígeno, vamos a decir que en el caso de que reaccione con el hidrógeno, lo que se va a formar, en el caso de un no metal con el hidrógeno, va a ser un hidruro no metálico. Correcto, un hidruro no metálico. Y en el caso del oxígeno, lo que se va a formar que es un óxido no metálico. Ah, qué bonito, profe. ¿Y cómo reconozco un hidruro no metálico? Fácil, no metal, hidrógeno y un óxido no metálico, no metal 2 oxígeno X. Profe, acá arriba puso metal. Ah, sí, ya, perdón, elemento, sí. Ya me di cuenta, hay un pequeño error. Aquí no es elemento, aquí es metal 2 oxígeno X, ¿no? Para ser exactos. Entonces aquí abajo, un óxido metálico es metal 2 oxígeno X. Entonces, profe, hasta ahorita me ha dicho metales y no metales. El metal reacciona con el hidrógeno y con el oxígeno. Y el no metal reacciona con el hidrógeno y el oxígeno. Y en ambos casos forman hidruros, solo que para ser específicos, hidruros metálicos e hidruros no metálicos. Y en el oxígeno forman óxidos, tanto metálicos como no metálicos. ¿Y qué pasa con su reacción con el agua, profe? Ah, ya. Si hablamos de la reacción con el agua, vamos a decir que en el caso de la reacción con el agua, si el óxido no metálico reacciona con el agua, lo que va a formar, ¿qué es? Va a formar un ácido oxácido. Algunos le llaman solo oxiácidos, pero es lo mismo, ¿sí? Y si el hidruro no metálico reacciona con agua, bueno, en realidad no va a reaccionar, sino lo que va a pasar es que le va a dar una especie de poder, de condición. Es como que una persona para demostrar que sabe nadar, tiene que hacerlo en una piscina. Si no, no lo va a poder demostrar en sí. ¿Estamos? Entonces el agua es un medio que le permite a este nadador demostrar su potencial. Igual, si un hidruro no metálico viene de un no metal del grupo 6A o 7A, entonces en agua va a poder demostrar su poder. ¿Y qué se va a obtener? Se va a obtener un ácido de tipo hidrácido. ¿Y qué forma tienen, profe, los ácidos oxácidos e hidrácidos? Un ácido hidrácido tiene la forma hidrógeno lleno metal. Es lo mismo que el hidruro, claro, es lo mismo, sí, sí, sí. Por eso te dije que solamente el agua le daba una condición, la condición de estar en estado acuoso, porque comúnmente un hidruro no metálico, jóvenes, está en estado gaseoso. Y cuando tú lo haces reaccionar con agua, es decir, lo disuelves en agua, entonces formas este hidruro, pero en estado acuoso, y a ese hidruro del grupo 6 o del grupo 7 se le llama ácido hidrácido. ¿Y qué forma tiene un ácido oxácido, profe? Un ácido oxácido tiene la forma hidrógeno A, no metal B, oxígeno C. Ah, o sea que entiendo, profe, que el camino de los metales termina siendo hidróxidos, sí. Y a los hidróxidos, por si acaso, también se les denomina bases, hidróxidos o bases.
Termina siendo bases. Y el camino de los no metales termina siendo que ácidos. Comúnmente ese es el camino, ¿no? Es lo que se espera. Claro, van a haber variaciones quizá, pero es lo que se espera en términos generales, ¿ya? Bien. Y ahí queda, no, hay un poquito más. Ahora, el hidróxido, ¿qué puede hacer? El hidróxido puede reaccionar ¿con qué? Puede reaccionar con el hidrácido. Entonces vamos acá a buscar la reacción y vamos a decir que el hidróxido base puede reaccionar con el hidrácido. Y si reacciona con el hidrácido, ¿sí? ¿Qué cosa se va a obtener, profe? Bueno, se va a obtener, en este caso, una sal, ¿ya? Una sal. ¿Y cómo se le va a llamar esta sal? Se le va a denominar sal aloidea, ¿ya? Pero no solamente se forma una sal aloidea, sino también se va a formar, chicos, agua. Sal aloidea más agua, ¿ya? Pero aquí me va a faltar espacio, entonces voy a colocar sal aloidea más arriba. Sí, me va a formar sal aloidea más agua, ¿ya? Entonces aquí más arribita. Aquí me va a formar una sal aloidea. Profe, y hablando de las sales aloideas, ¿qué forma tienen comúnmente? La forma comúnmente es metal Y, no metal X, ¿sí? Y sal aloidea más, ¿qué hemos dicho? Más agua. Ya, o sea, todo este es el producto final. ¿De qué? De la interacción de qué? De un, perdón, un ratito, todo esto es el producto final de la interacción de qué? De un hidrácido más un hidróxido o base, ¿sí? Sale la idea más agua. Profe, ¿y ahí queda? No, 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 no. Sí. Si el hidróxido reacciona con los hidrácidos, también puede reaccionar con los oxácidos, pues, ¿o no? Sí, 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 ya, perfecto. Entonces vamos a hacerlo reaccionar ¿con qué? Con los oxácidos ahora. A ver, entonces voy a colocar acá la bolita, ¿sí? Y vamos a decir que reaccione este hidróxido o base. ¿Con qué va a reaccionar? Con el oxácido. ¿Estamos bien? Ahí está. Reacciona con el oxácido. Profe, le hace lima la bolita. Ya, vamos a mejorar la bolita. Ya. Ahí está, vamos a mejorar la bolita. Ya. Entonces, entiendes que van a reaccionar. Y dime, ¿tú qué crees que salga? A ver. Profe, yo sé, yo sé, yo sé. Va a salir también que también va a salir una sal, ¿sí o no? Sí, también va a salir una sal. ¿Y cómo se llamará esta sal, chicos? ¿Sal qué? Sí, un ratito, no sé qué pasó con mi lápiz. Ya. ¿Cómo se llamará esta sal? Esta sal se llamará ¿qué? Sal oxisal, ¿ya? Sí, sí sabía, profe. Bien, interesante. Muy bien, muy bien. Entonces, el producto de un ácido y oxácido con un hidróxido, lo que va a formar que es una sal oxisal, ¿sí? ¿Qué forma tiene? Metal A, paréntesis, no metal B, oxígeno CX. ¿Y más qué? Más agüita, ¿ya? Entonces ahí está, vamos a tapar el logo Química Valdés, ¿sí? Un poquito para que señalar esto. Ya está, bien. Entonces hasta ahí entendemos que se forman las sales a partir de los hidróxidos y los ácidos. Y hay dos tipos de sales, aloideas que provienen de los hidróxidos más hidrácidos y oxisales que provienen de los hidróxidos más oxácidos. Y ahí termina. Profe, no, 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 pero falta algo, no, hay algo que no entiendo. ¿Ya qué cosa es lo que no entiendes? ¿Qué es X y qué es Y? Perfecto. Como no entiendes qué es X, qué es Y, yo te ayudo. X es un estado de oxidación positivo. Ya, o sea, me está diciendo que es, por ejemplo, el hierro más 2 más 3, el cobre más 1 más 2, sí. ¿Y qué es Y? Y es un estado de oxidación negativo. ¿Está bien? Ya, entonces con eso que me está diciendo de que si yo conozco los estados de oxidación tanto positivo como negativo, básicamente ya tengo dominado hidruros, óxidos, hidróxidos, ácidos hidrácidos, ácidos oxácidos, óxidos metálicos y hidruros no metálicos. Ya, entonces yo con eso domino. Por eso hay que reconocer que es importante los estados de oxidación. Y ya se te ha dado un video con qué, con los estados de oxidación, los principales estados y cómo nombrarlos también, ¿no? Entonces ya se están uniendo las funciones. Ahora pasamos al siguiente punto.
Ahora chicos, como les decía, tenemos ya las principales funciones inorgánicas. Tenemos acá que están los óxidos, los hidruros, los hidróxidos, los oxácidos, los hidrácidos, las oxisales, las aloideas. Tenemos aquí un resumen de estas principales funciones. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos ahora a hablar de cómo podríamos utilizar esto para reconocer. Es importante reconocer, ¿ya? Entonces, mira, yo voy a colocarte acá diferentes fórmulas y vamos a reconocer, ¿ya? De repente coloco un hierro 2 oxígeno 3 o de repente un plomo OH4 o de repente un KCl, ¿sí? Es más, vamos a darles acá espacios para que esté bien ordenadito, para que ustedes puedan entender, ¿ya? Ya está, entonces ahí un KCl, ¿sí? Un cloruro de potasio. De repente acá vamos a colocar un sodio hidrógeno, de repente un QSO4, de repente un SO3, de repente un aluminio OH3, ¿sí? O vamos a ir a otros, no se preocupen. Ahorita vamos a nosotros a colocar más ejemplitos. Por ejemplo, ¿qué más? Un, un platino oxígeno 2 o un calcio hidrógeno 2 o un potasio OH, ¿sí? Bueno, no te voy a decir nombres para que reconozcas, o un QSO4, sulfato de cobre, ¿sí? O acá podríamos decir un KMNO4, permanganato de potasio, o un hierro azufre, sulfuro ferroso, o también podríamos mencionar un potasio 2O, ¿sí? Ahí está. Y si vamos a este punto, ahora hay que reconocer, ¿ya? Entonces tú dime, mientras yo coloco estos puntitos, o tú reconoce, busca a cuál se parecen. Entonces, si te das cuenta, el primer caso, hierro 2 oxígeno 3 ¿se parece qué? A un óxido, profe. Perfecto. Y con eso ya has reconocido que el primero es un óxido. Ah, bien. Y el segundo, ¿qué es? OH. Ah, el moradito. OH. Entonces, ¿qué decimos? Que es un hidróxido. Ah, ¿ves? Ya estás reconociendo. Y es parte importante esto, porque si no sabes reconocer, no sabes nada, pues. Profe, y acá el KCl, el potasio, si analizas, el potasio es metal. ¿Y el cloro qué es? No metal. ¿Y a cuál se parece metal, no metal? A una sal aloidea. Ah, ya, profe, sí, sí me doy cuenta, una sal aloidea. Ya, y eso es importante, ¿ya? Le vamos a dar con qué color, con color rosadito, ¿ya? Entonces vamos a decir que acá, que esta es una sal aloidea. ¿Ves? Ya estás reconociendo, bonito, ¿no? Bien. Y otra sal aloidea que aquí hayas visto, hay esta, por ejemplo, la hierro azufre. Ah, esa es una sal aloidea, claro. Pero, profe, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a dar cuenta de qué, de que acá este hierro es metal, ¿sí? Y este azufre que es no metal. Ya está. Entonces con eso nos damos cuenta que ahí sale aloidea, ¿ya? Ahora, y el siguiente sodio hidrógeno. Sodio hidrógeno, profe, se parece a un hidruro. Bien, correcto. Entonces, sodio hidrógeno, vamos a decir que es un hidruro. Ah, perfecto, ¿sí? Y el QSO4, el cobre es metal, el azufre es no metal y el oxígeno. Ah, y eso, profe, parece que, parece un metal no metal, sal oxisal. Perfecto. Entonces vamos a decir que este QSO4 sulfato de cobre es una sal oxisal, ¿ya? Y luego el SO3, facilito, pues, profe, es un óxido. Claro, algunos le van a llamar anhídrido en la nomenclatura antigua porque es de no metal, ¿sí? Y luego el siguiente, profe, yo veo que es el hidróxido porque tiene OH, correcto. Como tiene OH es un hidróxido. ¿Y de qué nos damos cuenta? De que aquí ya sabemos reconocer, ¿no? De las funciones. Y si te das cuenta este que tiene OH también, si quieres le ponemos hidróxido, ¿o no? Claro, y de paso nos deshacemos ya de todos los hidróxidos, ¿o no? ¿Sí? Y si ahora yo, por ejemplo, digo el platino oxígeno 2 que es el que sigue acá, ¿qué diría? Ah, profe, ¿sabe qué es un óxido? Correcto, correcto, es un óxido.
¿Y ves otro óxido de repente? Ah, sí, 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 veo otro óxido. Sí, el último, profe, el último. Ah, correcto. Este óxido de potasio, ¿no? Es un óxido, ¿ve? Ven, ya está. Y ahora el del calcio hidrógeno 2, ¿qué es? Pues, profe, ah, es un hidruro. ¿Por qué? Porque el hidruro tiene elemento hidrógeno X. Es un hidruro. Ah, ¿ves? Ah, bonito, ¿no? Sí. Y, profe, ¿y el QSO4? Ah, bueno, sabes que tiene metal, no metal, oxígeno, al igual que el de abajo, metal, no metal, oxígeno. ¿Y qué dirías con eso? ¿Qué son qué? Ah, profe, ¿sabe qué? Son sales oxisales, como el azulito. Ah, bien, este azulito, sí. Entonces, ambos de acá son sales oxisales. Ahí está. Estos son sales oxisales. ¿Y qué hemos hecho? Hemos reconocido. Y esto es muy importante, demasiado importante. Recuérdate, todo lo que esté en moradito, moradito son hidróxidos. Todo lo que esté en azulito son oxisales. Todo lo que esté en celeste son óxidos. Y eso es importante que reconozcas. Algo más que quiero que recuerdes es de que si yo digo, por ejemplo, elemento más oxígeno, ¿qué me dará? ¿Sí? A ver, eso tenemos que recordar. ¿Qué me dará? Y si yo digo de repente elemento, ya no más oxígeno, sino digo elemento más hidrógeno, ¿qué me dará? Ah, bien. Y ya no digo elemento más hidrógeno, más oxígeno, sino digo acá óxido, ¿sí? Metálico. Ah, ¿y cómo se interpretaba un óxido metálico? Perdón, ¿cómo se colocaba su fórmula? Metal 2 oxígeno X. Ah, ya, es óxido metálico más agua. ¿Qué me generaba? Ah, bien. Y si digo de repente ya no óxido metálico, sino digo un óxido no metálico, no metal 2 oxígeno X más agua, ¿qué me generaba? Ah, ya ves, eso. Y si también decimos tenemos un hidróxido, ¿recuerdas hidróxido? Ah, ¿cómo era el hidróxido? Metal OHX, ¿o no? ¿Qué pasaba si reaccionaba con este hidrógeno Y, este no metal? ¿Qué generaba? Ah, y si yo digo acá, de repente de nuevo metal OHX más hidrógeno A, no metal B, oxígeno C, ¿qué generaba? Y con eso que estamos haciendo, te estoy preguntando si recuerdas lo que el cuadrito decía. Elemento más oxígeno, profe, me decía que se va a formar un óxido. Elemento más hidrógeno, me decía que se va a formar un hidruro. Óxido metálico más agua, me decía que se va a formar un hidróxido. Ah, bien. Óxido no metálico más agua, ¿qué decía? Que se va a formar un ácido oxácido. Y si decía hidróxido más hidrácido, porque mira, este es el naranjita, el hidrácido, hidróxido más hidrácido. Ah, eso era, profe, era una sal aloidea. Ah, bonito. ¿Sí? Y acá, si tenemos un hidróxido más un oxácido, se formaba una sal que oxisal. Y con eso que hemos hecho, hemos llegado al final de esta segunda parte, que es las principales funciones inorgánicas. Lo que yo espero que de este video entiendas es que resumas todo esto en este cuadrito de principales funciones inorgánicas, ¿sí? Y adicionalmente de ese cuadrito de las principales funciones inorgánicas, también recuerdes que está el cuadrito no, este cuadrito de resumen de cómo se obtienen las principales funciones. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, hasta una nueva oportunidad. Se despide. ¿Quién? ¿Michi? No. Bueno, Michi, no, no Michi. El profesor Jorge Valdés desde Química Valdés. Hasta luego, chicos.